y esto se refiere a lo que son los a diferentes fenómenos que nos ocurren en la atmósfera y cómo tienen repercusión en nuestras obras, en los puertos, en las costas y en el medio marítimo. Entonces vamos a iniciar con esto. Iniciar aquí. Le voy a dar acá. Bien. Entonces aquí ya pueden ver la presentación, ¿verdad? ¿Sí se ve la presentación? Sí, profesor. Entonces, vemos el tema de vientos. Y bueno, en esto de los fenómenos oceanográficos, lo que queremos es que ustedes entiendan qué son los fenómenos oceanográficos, ¿sí? Para un sitio que podamos estudiar de manera específica. Y aquí veremos por qué es importante estudiar el viento, en toda esta unidad, la parte del oleaje, qué tan importante es, así como la marea y los efectos de las corrientes y modelos hidráulicos o simuladores. Entonces, entramos con el tema de vientos con estas subíndices, que es introducción, definición, causas y cómo podemos hacer la medición de ellos. Bien, entonces empezamos con qué es el viento. Nosotros vamos a considerar que el viento debe fundamentalmente a que hay una diferencia de densidades o diferencia de temperaturas o diferencia de presiones atmosféricas. Estos tres elementos, temperatura, densidad, temperatura, densidad y ¿qué otra? Presión atmosférica. Estos tres elementos están íntimamente relacionados. Cuando hay una baja de presión, hay una baja de densidad y una baja de temperatura, pero no, hay un incremento de temperatura. Cuando hay un incremento de temperatura, hay una baja de densidad y una baja de presión atmosférica. Están correlacionados, podemos hablarlo ya sea con presiones, diferencias de presiones, con diferencia de densidades o diferencia de temperaturas. Bien, tenemos la masa de aire que está en la atmósfera compuesta por muchos gases, principalmente oxígeno, nitrógeno, carbono, los gases principales. Y bueno, toda esta masa de aire que se encuentra en la atmósfera, esta no está estática, tiene un movimiento continuo y ese movimiento continuo, esa masa de aire, es a lo que le llamamos viento. Y este viento se va a dar de la zona de alta presión a una zona de baja presión, o bien de la zona de alta densidad a una zona de baja densidad, o de temperaturas frías a temperaturas calientes. Es como se va a dar ese flujo o ese movimiento de la masa de aire. Para nosotros, cuando decimos está haciendo mucho aire, es un término muy coloquial, muy popular,
pero desde el punto de vista de ingeniería no está bien empleado el concepto. Nosotros vamos a decir que hay viento, no tanto de decir hay mucho viento o hay poco viento. ¿Hace aire o no hace aire? ¿Sí? El aire es la gran masa de gases que están en la atmósfera y el movimiento de esas masas de aire son lo que componen el viento. Entonces aquí, ojo con ese pequeño detalle. Nosotros ya como ingenieros debemos de usar un lenguaje adecuado. Cuando nosotros oigamos es que está haciendo mucho aire, pues es un término incorrecto de ingeniería. Es muy popular, ¿sí? Pero nosotros debemos de manejarnos ya con un término adecuado. Entonces nosotros no diremos hace mucho aire, ¿sí? Sino hace la velocidad del viento es fuerte o hace mucho viento, ¿sí? Es como nosotros debemos de considerarlo. Bien, y este concepto lo decimos que es el movimiento horizontal de unas masas de aire que están en la atmósfera y nosotros vamos a considerar el viento, el que circula cerca de la superficie terrestre, no la gran masa de aire que está circulando en la estratosfera, en la ionosfera y en todas las capas de aire que tenemos en la atmósfera. Nosotros vamos a considerar el viento, el que está muy cercano a la superficie de la Tierra. Y esto se debe principalmente a la diferencia de presiones atmosféricas, y este movimiento va de la zona de alta presión a una zona de baja presión. Este concepto de las presiones lo podemos nosotros cuantificar, ¿sí? O ver en este ejemplo que tenemos aquí en estos esquemas, que en la mañana nosotros, ¿qué es lo que nosotros vemos? Esta masa de aire, ¿sí? Tenemos esta masa de aire y la masa de aire arriba de la Tierra. ¿Qué es lo que sucede durante el día? El sol empieza a calentar. ¿Pero qué se calienta más rápido? ¿La superficie o el volumen de agua o el volumen de tierra de la parte sólida? Cuando está calentando, cuando sale el sol y empieza a calentar, se calienta más rápido la superficie de la tierra y con menor velocidad la, la masa de agua que está en el mar. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con el aire que está encima? Que en este aire de aquí encima es un aire caliente, en tanto que este es un aire menos caliente, o llamémosle aire frío, ¿sí? Por darle una denominación. ¿Qué es lo que va a suceder? Que este aire frío, como es más pesado, se empieza a desplazar y se mueve en esta dirección. ¿Sí? Y aquí viene. Entonces nosotros, si estamos aquí parados en la orilla de la playa, vamos a sentir la brisa, ¿sí? Como este viento nos pega del lado del mar hacia el lado de la tierra. Eso es lo que sucede durante el día. Pero ¿qué sucede en la noche? Pues en la noche sucede un caso a la inversa. Nosotros estamos parados en la orilla de la playa y vamos a sentir una corriente de aire que va de la tierra hacia el mar. ¿Por qué? Porque durante la noche, la superficie de la tierra se enfría más rápido que la superficie del mar. Esto es por las características de que uno es sólido, el otro es líquido, otro absorbe o desprende más rápido el calor, ¿sí? que, el, que, que el volumen de agua. ¿Sí? Bueno. Entonces nosotros vemos en la noche o sentimos este viento, la tierra, hacia el mar. Esto lo se repite noche con noche. Y eso es lo que nosotros llamamos la brisa diurna o la brisa nocturna. En el día sopla del lado del mar hacia el lado de la tierra. ¿Debido a qué? A que el aire es más frío
que el aire que está en la Tierra que es más ligero, ¿sí? Más caliente, llamémosle de esta manera, ¿sí? O en esta zona hay una mayor presión que esta otra. Entonces, esa es la definición que le damos. ¿Sí? Aquí hay una mayor presión y aquí hay menor presión, por lo tanto, la masa de aire se mueve en este sentido. O hay una menor temperatura, el aire más frío, y aquí tenemos una temperatura mayor, que se mueve de la zona de menor temperatura a mayor temperatura. O la densidad. Decimos, este aire es más denso que este otro. Y por lo tanto va a tener ese movimiento. Y sucede el evento contrario en la noche. Bien, algo de lo que es muy importante es esta parte de aquí. Falta bien de... Ya se integró su compañero que acaba ahorita de entrar, ¿no? La dirección del viento la vamos a tomar de donde proviene, del lado de donde está soplando el viento. Esto es una convención internacional que se juzgó conveniente hacerlo de esta manera. ¿Para qué? Pues para no equivocarnos en cómo denominar la dirección del viento. Lo vamos a ver aquí a continuación. Bueno, aquí en este, ¿sí? Nosotros, si el viento, vamos a pensar que tenemos que estar moviendo en esta dirección. ¿Decimos que es dirección oeste o decimos que es dirección este? ¿Cuál creen que sea lo correcto? ¿Puede repetir, por favor, profe? Es que no escuché bien. Tenemos el viento que está soplando en esta dirección, ¿sí? Decimos, este viento tiene una dirección oeste o tiene dirección este. Al este, ¿no? ¿Sí? Pues yo opino, sí. Ajá. ¿Y los demás qué opinan? Que viene, ¿no se debería decir un viento que viene del oeste? Exactamente. Ok. La convención que se tomó, ¿sí? Fue esta, ¿sí? Que el viento es de donde proviene. Entonces, con este concepto, ¿sí? Nosotros definimos la dirección del viento. Y en el ejemplo que yo les ponía, ¿sí? La dirección en este caso es oeste. ¿Por qué? Porque proviene del oeste y se dirige hacia otra dirección, ¿sí? O si tenemos el viento soplando en esta dirección, ¿cuál será? ¿Sí? Bueno, le decimos que es la dirección sureste. ¿Por qué? Porque viene de esta dirección. No es hacia dónde va, sino de dónde viene. Esto es muy importante y trascendente. ¿Por qué? Porque si nosotros nos equivocamos y en lugar de decir que el viento está soplando en esta dirección y decimos es un viento este, pues va a estar inversa. Y nuestros cálculos y nuestros proyectos y demás van a estar erróneos por esta apreciación inadecuada. ¿Sí? Entonces, ojo con este detalle porque tiene trascendencia mucho más adelante cuando hagamos proyectos. No sabemos definir cuál es la dirección del viento, dónde la tomamos. Bien. Vemos que hay diferentes tipos de vientos. Los vientos a nivel planetario, ¿sí? Esto es a nivel de la Tierra, ¿sí? Los vientos que tenemos estacionales. De los vientos globales, los que tenemos son los vientos contralicios y los vientos alisios. ¿Cuáles son los contralicios? Los que vienen del polo hacia el ecuador
y los contralicios, los que van del Ecuador hacia los polos, ¿sí? Entonces tenemos unos hacia abajo y del Ecuador, de los polos hacia el Ecuador. Ese es los vientos globales. Este tipo de movimientos, pues no tenemos mucha injerencia en nuestros estudios. ¿Por qué? Porque nosotros lo que necesitamos es el viento casi en el lugar muy localizado, muy local. No necesitamos conocer tanto estos vientos globales. Sí necesitamos saber que hay vientos globales, vientos a nivel planetario, para saber algunos efectos, pero puntualmente para nuestros proyectos no tiene mayor relevancia. Los vientos estacionales son aquellos que se nos dan de acuerdo a las estaciones del año. Sabemos que la Tierra gira, ¿sí? Pero no gira verticalmente, tiene un cierto ángulo de inclinación, ¿sí? Y bueno, vimos ahorita en el mes de febrero, mucho viento. ¿Por qué? Porque la posición de la Tierra está cambiando y provoca esos fuertes vientos de febrero, ¿sí? También vemos que los vientos van cambiando en invierno, ¿sí? Tienen otra connotación, otra dirección. Y bueno, entonces tenemos los vientos, pues estas masas de aire se calientan de manera diferente en primavera, en verano, en otoño y en invierno. Y por lo tanto generan diferencias de presiones. Generar diferencias de presiones generan vientos de diferente magnitud. Nosotros podemos ver estos vientos, bueno, vamos a ver estos vientos que siguen, los vientos giratorios, que son los más problemáticos. Todos estos de aquí son vientos que van en una línea, ¿sí? Más o menos recta. En cambio, estos de aquí, los vientos giratorios, tienen una trayectoria circular. Son los más severos, más intensos. Y estos se deben principalmente a los huracanes, ¿sí? Entonces, estos vientos derivados de los huracanes son los más, los que nos ocasionan mayores problemas. Hablando desde el punto de vista marítimo. En tierra, pues tenemos los famosos tornados. Estos se forman, y nos hemos enterado comúnmente en Estados Unidos, aquí en México, por la serie de cadenas montañosas que tenemos, pues este tipo de fenómenos, de tornados, los tenemos de manera muy, muy, muy aislada. En el caso de Estados Unidos, tiene zonas muy planas y es ahí donde se generan este tipo de diferencias de presiones y los movimientos giratorios. Bien, entre los vientos alisios y contralisios, faltaba comentar, ¿por qué no tenemos las flechas en este sentido? Vayan de los polos al Ecuador. ¿Por qué no son líneas rectas o perpendiculares al Ecuador? Porque como la Tierra está girando, ¿sí? La Tierra gira, pues tiene estos movimientos por el efecto de Coriolis. Cuando van en el hemisferio norte, se mueven en una dirección, en el hemisferio sur se mueven en dirección contraria. Ya lo habíamos visto en la clase pasada, el efecto de Coriolis pues tiene relevancia en estos movimientos de masas de aire y masas de agua. No hemos visto el efecto de Coriolis, pero bueno, ahorita lo vamos a comentar en el otro grupo. Bien, nosotros representamos las direcciones de los vientos con la rosa de vientos y es común el de 4 y 16. Para efectos de ingeniería de detalle, usamos el de 16. Para anteproyectos, podemos usar el de 4 direcciones. ¿Sí? Si queremos hacerlo a nivel más preciso, usamos las 16 direcciones, que es este de aquí. Para efectos de anteproyecto, con 4 direcciones, pudiera ser 4 o hasta 8, ¿sí? Ya poniéndole mayor finura.
Vemos ya un proyecto ejecutivo ingenieril, pues ahí ya tenemos que utilizar las 16 direcciones. Bien, estas son algunas formas de representar las características o las direcciones de los vientos. Aquí tenemos que el viento estuvo soplando en la dirección este, ¿sí?, con una cierta intensidad. Aquí estuvo soplando con una intensidad en la dirección norte. Aquí estuvo soplando con una intensidad en la dirección sur, ¿sí?, y así en cada una de ellas. Lo mismo podemos representarlo de esta manera, o pues ya en la actualidad se usan mucho las tonalidades, donde tenemos de 0 a 3, pues hubo esta proporción en esta dirección, luego viene el color 6 a 9, luego viene este color de 9 a 11, que es este azulito, el verde que es de 11 a 14 y finalmente el morado, con diferentes tonos de morado, de 14 a 17 y hasta mayor de 23. Entonces, aquí, en esta representación, tenemos direcciones como velocidades y las proporciones, ¿sí? Nos dan información pues más más representativa. Entonces, nosotros tenemos mediciones de viento, ¿sí?, y esto pues, es más fácil ver una gráfica que estar viendo números en alguna tabla diciéndonos en esta dirección está soplando el viento con tales direcciones y tal velocidad, a poderlo tener ya graficado. Estas son algunas de las formas en que podemos representar características de los vientos. Vamos a ver aquí 3 características que nos interesan a nosotros. Bien. Para medir la velocidad del viento, pues hay muchas maneras. Una de estas fue la que este señor Buford les dijo, bueno, de acuerdo a las condiciones en que se presentan en tierra, ¿sí?, ¿qué es lo que está pasando? Él le dio una escala, la escala 0, la escala 1, hasta la escala 2. Y en esos, él dijo, bueno, voy a ponerle rangos. Aquí tiene el rango de un nudo, de 1 a 3 nudos, de 4 a 6 nudos, y así, o su equivalente en kilómetros por hora. ¿Qué es el nudo? Pues es una milla marina entre una hora, ¿sí? La velocidad que tarda en recorrer una partícula una milla, ¿sí?, es aproximadamente 1.8 kilómetros, ¿sí?, por hora, ¿sí? Y a este grado 1, 0, le llama calma. Al grado 1 le llama brisa suave. Al grado 12 le llama huracán, ¿sí? Y así para cada uno de estos rangos, o cada una de estas escalas de Buford. Hubo otro, ¿sí?, el señor Douglas, que dijo, bueno, yo voy a hacer otra escala, pero no con referencia a las características que se ven en tierra, que son aquel humo vertical. Si nosotros ponemos una vela, vemos que el humo, pues una vela encendida, vemos que el humo se va o asciende de forma vertical. Cuando ya empieza a soplar cierto viento, este humo empieza a tener cierta desviación. Y así, cuando ya estamos en intensidades más fuertes, hay daños severos en la parte terrestre. Entonces, este señor Douglas dijo, bueno, yo voy a hacer otra escala, pero con respecto a las características de las olas del mar. ¿Por qué? Porque hay una correlación entre el viento es muy suave, las alturas de olas son pequeñas. Si el viento se hace muy fuerte, las alturas de olas se hacen más grandes. Entonces hay una correlación entre la velocidad del viento y la altura de la ola. Entonces, él dijo, bueno, de 0 a 30 centímetros le llamo llana o pequeña. Si no hay altura de ola, dice que es una calma y parece un espejo. Entre 1.20 y 2.50 la altura de la ola,
le llama marejada y son olas con cresta. ¿Sí? Y así, él hizo su escala y también le puso escala del 1 al 10. Y bueno, pues hay una diferencia. Aquí tenemos 3 escalas y aquí tenemos 10 escalas. Pero hay una correlación entre esta y esta de aquí. Hay una más o menos correlación entre estas. Entonces, si hay un modo de correlacionar las condiciones de la altura del aula con las condiciones que prevalecen en tierra, ¿sí? ¿Qué daño está ocasionando o qué efectos ocasiona en tierra? Entonces tenemos 2 escalas, una que mide la velocidad del viento en función de la altura de la ola que está presentándose, y el otro determina la velocidad del viento con respecto a las condiciones que prevalecen en tierra. Bien. Una forma de representar gráficamente la escala de Beaufort es con estos de aquí. Cuando se pone un círculo, quiere decir que la escala es 0. Cuando se pone una línea en la dirección del viento y una media raya, ¿sí? O una raya a la mitad, quiere decir que es la escala 1. Cuando esta línea, esta rayita es el doble, es la escala 2. La escala 3 pues es esta raya completa y una media línea. Tenemos el 4, tenemos 2 rayas completas y así hasta llegar a la escala número 9. Para la escala 10 pues ya serían muchas rayitas. Entonces lo que se optó fue por poner un triángulo. El 11 es el triángulo y una media rayita, y la 12 el triángulo y una raya completa. Entonces esto pues ya nos da visualmente a la hora de que representamos otra manera. ¿Sí? Poder ver en un plano estas direcciones del viento y sus intensidades. Y les pongo un resumen de las características del viento que se alcanzaron a medir. Porque algo aquí tenemos el número de veces que sopló el viento. En la dirección norte sopló 106 veces. En la dirección este, 114. En la dirección sureste, sur-suroeste, es 3 veces. Este es el número de veces que sopla el viento en una determinada dirección. Tenemos otra que es el número de veces por la velocidad media. Esto es, de estas 103 veces, 206 veces que sopló en la dirección norte, ¿cuál es la velocidad promedio de esas 106 lecturas? Hubo una cantidad y nos dio 151. Estas 3 veces que sopló el viento, ¿sí? Lo multiplicamos por la velocidad promedio y nos da de 4, ¿sí? O sea que era de 1.3 más o menos la velocidad promedio en esas 3 mediciones que se hicieron y nos dio este producto de n por la velocidad. Y después de todas estas mediciones que vamos obteniendo, de estas 106, ¿cuál fue la que tuvo mayor velocidad? Pues la que tuvo mayor velocidad tuvo 14 metros por segundo. Por si algo de estas 1063, la máxima velocidad que hubo en esas 1063 lecturas fue de 19 metros por segundo. Y finalmente lo que se hace es esta, que es decir, la velocidad máxima elevada al cuadrado. Entonces, vemos que aquí tiene 4, ¿sí? Por 4 son 16, 25 por 25, digo 5 por 5, da 25. Esa es la escala de la velocidad máxima elevada al cuadrado. Estas son el resumen de pues un montón de lecturas, ¿sí? Entre todas estas lecturas hubo 2.750, pues prácticamente el mar estaba en calma.
Y si está en calma, ¿en qué dirección está soplando? Pues ninguna dirección. O sea, hago la medición, no hay viento, bueno, la registro, no hay viento. ¿Sí? No está soplando, no hay diferencia de presiones, no hay movimiento de masas de aire. ¿Sí? Esta es una forma de consolidar toda la información. Bien, aquí les pongo lo que se puede hacer en una hoja de cálculo o bien en una base de datos, que es lo que se maneja ya comúnmente. Y bueno, pues ya los meteorólogos se encargan de este tipo de análisis. Y yo les pongo un ejemplo, el día 1, el día 2, el día 3, el día 4, y así. Tenemos las lecturas a las 7 de la mañana, a las 10, a la 1, a las 4, a las 7. Esto es un ejemplo, ¿sí? No es que se tomen las lecturas a esa hora, se toman lecturas del orden de los minutos, ¿sí? Diferencias entre minutos y pues obviamente la cantidad de datos pues es muchísimo, es muy grande, ¿sí? Entonces vamos a analizar en este primer día, ¿sí? El día 1 de enero del 56. Sopló el viento en la dirección noreste con una velocidad de 2.5. Sopló al este con una velocidad de 2.4. Volvió a soplar en la velocidad este con 2.3. Y así, para cada lectura, pues hay un solo valor. ¿Sí? O sea, nos ubicamos en un lugar, vemos el día y la hora. En ese momento, ¿qué velocidad hay? ¿Y en qué dirección está soplando? Y se va vaciando en un cuadro o en una hoja o en una base de datos como este. Una vez que ya se hizo todo esto, nos vamos al gran resumen, que es el similar al que teníamos en la página anterior. Es a este resumen. ¿Sí? Bien, ¿qué hacemos? Bueno, aquí tuvimos 20 registros, pues yo tengo 20. ¿Cuántas veces sopló el viento en la dirección de calmas? Pues 2 veces. 1, 2 veces. ¿Cuántas veces sopló en la dirección norte? Una sola vez. En la dirección noreste, una vez. En la dirección este, vemos que es 1, 2, 3 veces. ¿Sí? Y así lo haríamos nosotros si tenemos cientos de datos o miles de datos, ¿sí? Más bien del orden de miles y millones de datos. Y en la actualidad, ¿sí? Hacemos ese conteo. ¿Cuántas veces estuvo soplando? Ya tenemos este primer dato, que es el número de veces que sopló en una determinada dirección. Después hacemos la suma de las velocidades. 0.1 más 0.1 me da 0.2. 1.2, pues es 1.2. Vamos a ver este caso. En este caso de aquí, ¿sí? ¿Cuánto nos da? 2.4 más 2.3, 4.7. Más 1.5, 6.2. ¿Sí? Velocidad de todos ellos. Entonces, así vamos llenando este recuadro. Y van siguiéndole. ¿Sí? En este caso de 5, pues es 2.4 más 2.6. Y así para cada una de ellas. Aquí, como tenemos pocos datos, pues no es tan problemático sumar y restar y diría, ¿no? Bien, entonces ya tenemos el segundo, que es la velocidad, ¿sí? La suma de velocidades. Yo divido este número entre este otro, que voy a tener una velocidad promedio. ¿Sí? Entonces, 0.2 entre 2, 0.1. Vámonos con este de aquí. 6.2 entre 3, ¿verdad? 2.1. ¿Sí? Y así para cada una de ellas. En todas estas, pues como tenemos lecturas de 1, pues no tenemos mayor problema. Bien. Entonces ya tenemos este otro de la velocidad promedio, cómo se obtiene. Después multiplicamos n, que es el conteo, por la velocidad promedio.
Entonces, 2 por punto 1 me da punto 2. Vamos a ver este de aquí. 2 por la velocidad promedio me da 5. 2 por 2.5 me da 5. Y ese es otro parámetro que habíamos visto de NB. La B máxima, pues yo de todas estas lecturas veo cuál es la máxima en el norte. Pues aquí, la única. En este caso tenemos más datos. Velocidad máxima, pues es esta. 4 es esta de acá. Este 2.4 lo llevo al cuadrado, me da 5.8. Por hacer algo este de aquí de 1.1 al cuadrado, me da 1.2 y así para cada una de ellas. Entonces, ya tengo este cuadro resumen, me va a servir para interpretar las características del viento, de los vientos que hayamos medido en un determinado lugar durante cierto tiempo. Ahorita ya con los nuevos instrumentos que hay ya digitalizados y automatizados y con muchas ventajas tecnológicas, pues el hacer estos cálculos pues, es sumamente rápido. ¿Sí? Inclusive si tuviéramos nosotros mucha información, pues lo colocamos en una hoja de Excel y este cuadro resumen, pues lo vemos muy sencillo, ¿sí? Únicamente ponemos las fórmulas, ¿sí? De tal rango a tal rango, cuenta los números, saca promedios, haz la multiplicación o la división entre velocidad promedio, encuentra la velocidad promedio por el número de veces, en fin, ¿sí? Este cuadro, pues, desde el punto de vista de una hoja de Excel, pues es sumamente sencillo, no tiene mayor complejidad. Bien. Nosotros tenemos, bueno, yo les di este ejemplo, ¿sí? De las mediciones en un determinado lugar durante un cierto tiempo de años. ¿Sí? ¿Ven? Son muy poquitos años. Digo, son 5 años y muy poquitos datos. ¿Sí? Pero bueno, esa era la información que se tenía en aquellos años. Ahorita, pues ya con todos los sistemas automatizados, nos dan lecturas a casi cada minuto. Bien. El diagrama N, que es el número de veces, lo que hacemos es graficarlo cuántos en la dirección norte, cuántas veces estuvo en el noroeste, bueno, oeste-noroeste, cuántas veces en la dirección sureste, en fin, cada una de ellas, y vemos este diagrama. ¿Sí? Lo ponemos y lo hacemos a escala. ¿Sí? Aquí, pues, para una escala 1 a 500. Estas gráficas pues, también las podemos hacer muy fácil con los datos que tenemos en la hoja de cálculo. Hacemos la gráfica con esos datos y pues ya nos da este de aquí, con sus correspondientes valores, ¿sí? Y la escala. Después tenemos el diagrama de las velocidades por el número de veces, la velocidad media por el número de veces que estuvo soplando el viento. Y tenemos que más o menos hay cierta similitud con esta otra, aunque esta parte de aquí, con este de acá, pues no hay comparación. Y si nosotros vemos la velocidad máxima cuadrática, pues vemos que este diagrama y este otro, ¿sí? Pues nada que ver, ¿sí? Son totalmente diferentes, no hay una semejanza o una similitud. Cada uno de estos, por eso, pueden coincidir, como en este caso, pueden no coincidir. ¿Sí? Entonces, ¿para qué caramba nos sirve hacer estas representaciones? Ojo, aquí está escala 1 a 2000, escala 1 a 1000 y 1 a 500. Es conveniente que estos círculos los hagamos del mismo tamaño para poderlos interpretar bien. No tener un círculo muy grandote u otro círculo más pequeño, sino todos hacerlos del mismo tamaño, únicamente pues vamos a variar
la escala. Y eso, pues ya ahorita ustedes en AutoCAD lo hacen con la mano en la cintura o en el Excel. También lo hacemos sumamente rápido. Bien. Estas tres gráficas, ¿sí?, les llamamos diagramas de Lenz, que tienen una particularidad. Cada una de ellas nos sirve para ciertas características. Y estos diagramas de Lenz son representaciones vectoriales representadas en gráficas, las características del viento, los vientos, y estas se dibujan a escala. No es hacia sentimiento, de que, bueno, pues a ver, me gusta para tanto, no. Tiene que estar a escala, bien, bien dibujadas. Bien. Cuando tenemos esto, esta primera escala, o esta primera gráfica, nos sirve para determinar cuál es el viento reinante. ¿Cuál es el viento reinante? Es el que sopla mayor número de veces durante el periodo de mediciones. Aquí en este ejemplo, el viento reinante sería el que tiene la dirección oeste-noroeste. Y este dato o esta dirección, pues nos sirve para decir el viento reinante en este lugar, ¿sí?, es en la dirección oeste-noroeste. Y es el que mayor veces se está presentando que el viento sopla en esa dirección. Para eso nos sirve este diagrama. Este segundo diagrama, para lo que nos sirve, la costa, ¿sí?, sopla el viento y cuando llega a una playa, también arrastra granos de arena, ¿sí? Cuando tenemos una playa o un litoral compuesto con arenas, ¿sí?, y hay ráfagas de viento significantes, ¿sí?, estos vientos lo que van a hacer es que van a arrastrar los granos de arena que están a un lado de la playa. Y, bueno, ¿cuánta arena se mueve? ¿Sí? Si nosotros queremos cuantificar cuánta arena se está moviendo y en qué dirección, pues esta gráfica nos va a ayudar mucho para cuantificar cuánto viento, cuánta arena se está moviendo. Entonces, nos sirve para cuantificar cuánta arena se va moviendo. Obviamente depende de la velocidad del viento y de las características de los granos de arena. Si son granos grandes, si son granos pequeños, si son ligeros, no pesados. Bueno, pues, en química, todo eso va a hacer que sea más fácil o más difícil poderse. Me sirve para cuantificar cuánta arena se está moviendo. Y finalmente, el diagrama 3 nos sirve para evaluar cuál es el impacto que ocasiona el viento sobre las estructuras. Ustedes han visto que en época de huracanes, época de lluvias, como muchos espectaculares se han caído, ¿sí? ¿Por qué? Porque los vientos son muy fuertes, la forma en cómo se diseñó o la forma en cómo se construyó no fue la adecuada y pues, hemos visto que muchos espectaculares se caen. ¿Por qué? Porque no resisten el impacto del viento. Entonces, imagínense esto, yo les pongo el ejemplo de un espectacular, imagínense en un puerto, donde el barco pues, va a estar sometido al impacto del viento, ¿sí? Veíamos nosotros en alguna de las presentaciones cómo o cuál es la velocidad del viento máximo que puede ser soportado en una estructura cuando va navegando, ¿sí?, de una embarcación. Entonces, esta velocidad máxima cuadrática nos sirve para cuantificar cuál es el impacto o la fuerza que va a estar generando sobre las estructuras, ya sea un edificio, ya sea sobre el muelle, ¿sí?, ya sea sobre las grúas viajeras, ya sea sobre el mismo casco del barco. Nos ayuda a determinar cuál es ese impacto, la fuerza del viento. Como ven, pues el tener todos los datos de mediciones de viento y sus características, pues nos van a ayudar a definir, pues,
diferentes parámetros que nos van a ayudar a un puerto opere con mayor o menor eficiencia. Este fenómeno pues, es importante. Y también es importante, ¿sí? Aquí nosotros vemos la dirección máxima es en la dirección oeste-suroeste. Si yo tengo un viento así, tengo una estructura y el viento, decimos, es de la dirección oeste-suroeste, pero me equivoqué a la hora de que lo interpreto, ¿sí? Yo digo, no sopla de aquí en esta dirección, sino que sopla en esta dirección, ¿sí? Y digo, es la dirección este-noreste. ¿Qué quiere decir? Que el viento va a soplar al contrario. Y si esta estructura yo la tengo que diseñar de una manera, pues los efectos son totalmente contrarios. Vamos a poner que la estructura sea así. Voy a borrar todo. Yo tengo una estructura. Tengo una estructura así. Vamos a pensar. Por algún capricho arquitectónico. El viento va a pegar en esta y va a pegar de esta manera. ¿Sí? El viento pues, pega diferente. Si no sé considerar bien la dirección del viento, que es de donde proviene, pues mi diseño va a quedar inadecuado si no hago la correcta interpretación de la dirección del viento. ¿Sí? Entonces, ojo con ese pequeño, gran detalle de que pues, si hacemos una mala consideración, pues nos sale la estructura totalmente diferente. No es lo mismo que el viento, diseñarla o revisarla por viento de esta manera, a revisar o diseñar por viento en la dirección contraria. Aquí viene el viento, se va, llega y todo se impacta. Entonces son diferentes consideraciones. ¿Sale? Bien. Las fuerzas que generan el viento, ¿sí? Vemos que la principal es la fuerza de la diferencia de presiones. Tenemos la presión atmosférica, ¿sí? Sabemos que la presión atmosférica las podemos representar con líneas imaginarias en el espacio, a las cuales les llamamos isobaras. Y las isobaras son curvas que unen puntos de igual presión atmosférica. Eso ustedes lo vieron ya en sus clases anteriores. Una de ellas fue en hidrología, si mal no recuerdo. Y también cuál es la separación que hay entre estas curvas y la densidad del aire. La densidad del aire pues, depende de la temperatura. ¿Sí? Entre más caliente es, la densidad es más baja. Si el aire está más frío, la densidad va a ir incrementando. Otra es la fuerza de fricción que tiene esta masa de aire que va friccionándose sobre la superficie de la Tierra. ¿Sí? Sabemos, por las clases que recibieron ustedes de dinámica de la partícula, que hay un coeficiente de fricción estático, un coeficiente de fricción dinámico. ¿Sí? Entonces, tenemos un coeficiente de fricción que va a ser la fricción que hay entre la masa del aire y la rugosidad que pueda tener la costa. Si tenemos árboles, está totalmente plano. Si hay montañas, si hay algún tipo de promontorios, va a ser diferente. Entonces, esta fuerza de fricción se opone al movimiento del viento. La fuerza centrífuga se debe a que la Tierra está girando. ¿Sí? Va girando alrededor de su eje, ¿sí? Y tenemos la masa del aire, la velocidad tangencial de las partículas y el radio de curvatura que tengamos en el lugar geográfico donde nos encontremos. Esto también ustedes lo vieron en sus clases de dinámica de la partícula, ¿sí? Que veían, entre más grande sea el radio, ¿sí? Pues
la velocidad se va incrementando. Y el efecto que ya vamos a ver a continuación, que es el efecto de Coriolis, que también se da por el efecto de la rotación de la Tierra. Y vamos a ver que en el hemisferio norte se mueve en un sentido y en el hemisferio sur se mueve en sentido inverso. ¿Sí? Y aquí, bueno, tenemos la velocidad de la Tierra, la velocidad del viento y la latitud. ¿Y cuántos grados de latitud norte o latitud sur nos va a dar otra fuerza? 4 fuerzas, ¿sí? Las sumamos y nos da lo que le llamamos el viento geostrófico. El viento geostrófico, nosotros, es viento geostrófico y un coeficiente nos da viento real. Entonces, decimos, de estas 4, pasamos al viento geostrófico y de este al viento real. ¿Este coeficiente cuánto va a valer? Pues depende del valor que tengamos de la temperatura del agua menos la temperatura del aire. Si este es de 0 a negativo, ¿qué quiere decir? Que la temperatura del aire sea más frío que la temperatura del agua, tenemos un coeficiente de 0.6. Entre 0 y 10, 0.75, y así, aunque aquí pues nos dan una recomendación de 0.6. ¿Qué quiere decir? Que del viento que nosotros encontremos con todas estas fórmulas, lo multiplicamos por 0.6 y es el viento que realmente va a estar sucediendo. ¿Por qué? Por el efecto de la fricción, por el efecto de la rotación de la Tierra, por el efecto de la diferencia de presiones y este efecto Coriolis. Entre los instrumentos que tenemos para medir, ustedes ya los conocen, el más común, el más simple, es la veleta y únicamente tiene 4 direcciones. Podemos obtener hasta 8, pero aquí depende de la apreciación del observador, ¿sí? Una persona, pues estos instrumentos son realmente visuales, ¿sí? Y únicamente nosotros vemos y alcanzamos a apreciar cuál es la dirección del viento, ¿sí? Aquí ustedes pueden alcanzar a ver, ¿no? Aquí que tiene un reguilete, ¿sí? En un momento dado, si no se mueve, pues no hay viento, ¿sí? Si se mueve lentamente, quiere decir que hay una brisa de viento. Si se mueve muy rápido, quiere decir que el viento es con cierta intensidad, ¿sí? Pero es únicamente una apreciación visual. No tenemos ningún tipo de medición con algún instrumento con cierto nivel de precisión. Esto generalmente lo vemos en algunos edificios altos o casas altas y pues nos da un orden de magnitud cuando vamos a preguntar en una determinada región, oye, ¿por a dónde está soplando el viento? Ah, pues mira, generalmente el gallito está en una determinada dirección. Y es aquí la flecha, la punta de la flecha que nos indica la dirección del viento. Entonces, si nosotros vamos a alguna comunidad y tienen este instrumento, pues nos pueden decir, ¿sabes qué? Pues yo siempre lo veo casi está soplando en esta dirección. Y el reguilete, pues lo veo que sopla más en los meses de enero, febrero. ¿Sí? Lo veo que sopla menos en otros meses. ¿Sí? Pero es una mera apreciación. No hay ningún dato confiable. Eso lo podemos utilizar como un proyecto. Tenemos estos otros que ya son instrumentos más sofisticados, más elaborados, que son los anemómetros. ¿Qué quiere decir esto? Que es una hélice que va a mover. El viento incide sobre estas paletas, ¿sí? O sobre las hélices, sobre esta hélice, y si se mueve poco, la velocidad es baja. Si se mueve muy rápido, la velocidad va incrementándose. Como ustedes lo llegaron a ver, muy probablemente, prácticas de laboratorio, del micromolinete para medir la velocidad de la corriente de un canal, ¿sí? Ahí en el laboratorio de hidráulica. Este de aquí, para lo que sirve es para orientarse en la dirección del viento.
Entonces, la parte de frontal nos da la velocidad y esta parte de aquí atrás indica la dirección. Esto de aquí pues se va conectado a una computadora, ¿sí? Y esto nos va registrando los valores a cada rato, ¿sí? A cada momento. Este instrumento pues es muy similar a este de la dirección y aquí tiene para medir la velocidad. Bien. Este otro, que es el cono de viento, también tiene una utilidad más o menos práctica, ¿sí? Este es un círculo, aquí tiene otro círculo metálico. Bueno, a ver, lo voy a borrar para poderlo comentar un poquito mejor. Tenemos un círculo metálico aquí, un aro, otro aro aquí, y sostenido con unos elementos metálicos rígidos, ¿sí? Con unas varillas. Cuando no sopla el viento, este de aquí, pues está prácticamente colgando, ¿sí? Cuando empieza a soplar el viento, este de aquí, empieza a entrar esto es un material de plástico, una tela plástica, ¿sí? Resistente al, al viento, a los rayos ultravioleta, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a suceder? En este caso que nosotros vemos aquí, lo que nosotros vemos es que el viento sopla en esta dirección y está soplando con una cierta intensidad y esto que estaba aquí colgando, ¿sí? Como es una tela, se levanta. Conforme se va levantando, si se levanta poco, más bien cuando no se levanta, pues esto de aquí, esta parte, está colgando, pues prácticamente no hay viento. Cuando empieza a levantarse, podemos decir, está soplando con cierta intensidad, cierta magnitud. Cuando lo vemos prácticamente horizontal, es que el viento es muy intenso. Y también lo que es que puede girar en torno a este eje. Entonces se orienta de acuerdo a la dirección del viento. Si el viento sopla en esta dirección, pues se voltearía en la otra dirección. Entonces, en ese giro, el giro horizontal y esta parte se levanta o se cae dependiendo de la intensidad del viento. ¿Alguien iba a preguntar algo? El cono del viento solo es para la dirección del viento o también te da la velocidad. A ver, no se te escuchó muy bien, a ver si puedes un poquito más fuerte y más despacio. Si el cono de viento solo es para la dirección o también te da la velocidad. Este instrumento, cono de viento, nos da un orden de magnitud, ¿sí? Esto es, si nosotros vemos que el cono está colgando, pues no hay viento. Si se levanta poquito, el viento está soplando poquito, ¿sí? Pero ¿cuánto es poquito? ¿Sí? No tenemos una medición, como en el caso de estos de aquí, que aquí sí me dice, son 2.5 metros por segundo o 0.37 de metros por segundo. Este de aquí es una apreciación meramente visual. No hay mediciones digitales o algún instrumento que nos diga de qué tamaño es la intensidad del viento. Es meramente visual y de apreciación. Si lo vemos casi horizontal, es porque está soplando muy fuerte. Nada más, no nos da más detalle. Hay algunos que han empezado a idear ponerle en estas partes unas franjas, ¿sí? Y según esa inclinación que tengan estas franjas, pues es la intensidad del viento, ¿sí? Pero aún así, es meramente estimativo, ¿sí? No es lecturas precisas. Esto se usa mucho en los helipuertos, los aeropuertos y también en los puertos, para tener un orden de magnitud de cómo está soplando el viento, en qué dirección y
con qué tanta intensidad, si tener nosotros a la vista este tipo de instrumentos. ¿Por qué? Porque estos instrumentos están en resguardo, ¿sí? No cualquiera puede llegar a tomar estas mediciones, ¿sí? Entonces, este de aquí pues, es mucho más sencillo. Cualquier persona, entre comillas, puede estarlos observando. Nosotros podemos observar este tipo de conos en los edificios que tienen helipuertos, ¿sí? Por ahí tengo yo un video de un edificio acá por la zona sur de la ciudad, ¿sí? Y se va viendo cómo va aproximándose el helicóptero y de acuerdo a la dirección del viento para poder aterrizar adecuadamente. Entonces, este es meramente nativo, ¿sí? De apreciación, pero ya nos da un orden de magnitud y dirección, ¿va? O reorientando. ¿Sí quedó claro? Sí, gracias. Sí, profesor. Y aquí yo les recomiendo, pueden entrar a YouTube, hay varios videos que indican cómo trabajan estos conos, ¿sí? Lo encuentro, les pongo aquí la dirección. Bueno, sí hay, ya los vi, ¿sí? Les digo que hay unos pintados de colores, pero lo que pasa es que el video es más o menos largo, por eso no lo puse, ¿no? Pero lo pueden ustedes ver en YouTube, ver cómo trabajan estos conos de viento. Son generalmente de color anaranjado. ¿Por qué de color anaranjado? Porque estos son fácilmente detectables. Ustedes van a ver que en muchas obras marítimo-portuarias, ¿sí? Los colores que se ven predominantemente en los puertos es el naranja combinado con el blanco. ¿Por qué? Porque esto nos ayudan a poderlo distinguir de todo el entorno que hay, ¿sí? De árboles. ¿Se imaginan que fuera de color verde? Pues con el verde del pasto, pues no se ve. Si fuera de un color café, pues también con lo café del terreno, pues no se podría distinguir fácilmente. Por eso es que se ponen este tipo de colores llamativos o contrastantes, ¿sí? Y tenemos finalmente el anemógrafo, que es lo mismo que el anemómetro, únicamente que estos antiguamente, digo antiguamente en no muchos años, cuando no se tenían las computadoras, pues este de aquí, aparte de darnos la dirección y la velocidad, nos daba una gráfica de velocidades y una gráfica de direcciones. Pues ya con los nuevos elementos o nuevos aparatos digitales, pues ya no necesitamos tener gráficas que nos los vaya graficando conforme va tomando los datos. Esto, pues nosotros tenemos un mundo de datos, ¿sí? Lo llevamos a un software, ¿sí? Lo aplicamos y finalmente nos da las características del viento, ¿sí? Bien, entonces pues se los comento. Estos están conectados a un rollo de papel, ¿sí? Y ahí se iba graficando una escala milimétrica, ¿sí? Se iba graficando tanto direcciones como velocidades. Y bueno, ya entró en desuso, dado que hay equipos que eso no los hacen. Las gráficas nos las pueden hacer por cada día, por cada hora, por cada mes, o por cada semana, por cada año, ¿sí? O por épocas de del año, ¿sí? La primavera, el verano, el otoño, en fin, lo que queramos, pues, el manejo del software, pues es lo más significativo. Entonces esto, pues ya, este tipo de instrumentos ya entraron en desuso y se los comento para que lo tengan como mera referencia, ¿sí? Entonces el más simple y más económico, pues es este. Después le sigue este y ya después estos. Y estos, pues hay una gama también muy grande de formas de trabajar, mecanismos, la transmisión de datos, pues muchos de estos ya los transmiten vía satélite y llegan a una zona concentradora, ahí reciben los datos no de una estación, sino de muchas estaciones y van interpretando la información. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? Pues ahorita también tenemos el desarrollo de la inteligencia artificial
y pues nos van dando también otra serie de informaciones que pues hasta ahorita pues, aquí nos vamos limitando, ¿no? Pero hay muchas posibilidades. Bien, tenemos cómo va evolucionando un huracán. Los vientos más intensos. Un huracán lo consideramos, bueno, primero, pues vamos teniendo que el huracán va evolucionando, no empieza con poca velocidad, ¿sí? Que es lo que le llamamos perturbación tropical, con vientos menores a 62 kilómetros por hora. Sigue soplando el viento con mayor intensidad, ¿sí? Y pasa a ser ya una depresión tropical. Esto es, ya tiene los 62 kilómetros por hora. Sigue soplando con más intensidad y llega a los 118 y le llamamos tormenta tropical, hasta que finalmente ya llega a formarse el huracán con velocidades mayores a 119 kilómetros por hora. Pero dentro de los huracanes tenemos diferentes categorías. Categoría 1, categoría 2 y así. Y cada una de ellas tiene un rango de velocidades de viento. Tenemos finalmente el de categoría 5, cuyas velocidades son mayores a 250 km por hora. En la actualidad, dado que esta escala se hizo hace ya muchos años, las condiciones climáticas eran unas, ahorita con lo que estamos teniendo, cambio climático, pues está pensando ya tener una categoría 6. ¿Para qué? Bueno, para los fenómenos extraordinarios que se están presentando, ¿sí? Y poderles dar una mayor atención. Entonces, es una convención. Cuando nosotros nos dicen es huracán categoría 5, pues es que es una situación que seguramente va a provocar grandes desastres en la parte de tierra, ¿sí? Como ya han sucedido con muchos huracanes tanto en México como los que han sucedido en Estados Unidos, ¿no? Y de ahí podemos nosotros irnos a la historia para ver qué características tienen y qué desastres han ocasionado. La forma de representar estos huracanes, pues lo tenemos aquí, en esta, bueno, una representación puede ser de esta manera. Aquí en esta forma, empieza muy poquito, va incrementándose y aquí ya está desarrollado y vemos el área que va impactando conforme va avanzando. Lo mismo con esta otra, empieza con una depresión tropical, color azul, y conforme van cambiando de colores, van siendo las mayores velocidades, ¿sí? Entonces aquí tenemos el azul, que es esta, y ya llegó a la depresión tropical, y el más alto fue cuando fue de color naranja, que fue de categoría 2. No alcanzó la categoría 3, ni 4, ni 6. Entonces, esta es una forma de representar las intensidades y la dirección de los huracanes. Hay muchas, ¿sí? Bueno, hay diferentes representaciones. Es una, esta es otra, de representar las características de los huracanes. Con esta, bueno, de qué forma va a estar impactando en tierra. Sabemos que los huracanes generan olas. Entre más grande sea la intensidad del huracán, más grande van a ser las olas que van a provocar. Entonces nosotros podemos hacer un estudio de regresión, analizar cuáles son los huracanes. Vamos a hacer un diseño de un puerto o de un lugar en este sitio, pues ver qué huracanes se han ido pegando por ese lado, ¿sí? Cuáles son los más intensos, cuántos han pegado, en fin, y hacer una correlación entre la intensidad del huracán y las olas que han generado. Con eso, bueno, podemos nosotros diseñar las obras con una mayor certidumbre, ¿sí? De qué altura de ola se va a presentar en promedio o a un periodo de retorno de 50, 70, 80, 100 años, 500 años. Para eso nos sirve
pues conocer las características de los huracanes. Hay un método para correlacionar las características del huracán y la altura de ola que está generando. Entonces, nos vamos al historial de huracanes, ¿sí? Que es un atlas de huracanes, sus trayectorias, sus características de cada uno de los huracanes, y podemos inferir cuál es la altura de las olas. Eso nos sirve conocer las características del viento, ¿sí? Vean ustedes la importancia que tiene el viento con la generación de olas, y al final de cuentas las olas van a impactar en la costa y sobre toda la infraestructura costera que tengamos, tenemos que tenerlas de acuerdo a estas condiciones. Tenemos aquí el Centro Nacional de Huracanes, que es la fuente. Pues no tenemos aquí en México un centro de mediciones de huracanes, solo tiene el Centro Nacional de Huracanes. Ya no. Bueno, aquí tenemos este. Bien, ¿no? Vamos a entrar a esta. El Centro Nacional de Huracanes. De memoria. Copia. Aquí yo le pico a esta dirección, ¿sí? Y me va a llevar a la Centro Nacional de Huracanes. Pues ahorita lo comparto. Ahí se alcanza a ver la pantalla de la página. Sí, profesor. Profe. ¿Mandé? Sí, sí, ve, profesor. Sí, profe. Bien. Entonces aquí ya estoy en el Centro Nacional de Huracanes, ¿sí? Y tiene un montón de información. Mucha de la información que está aquí es no es en tiempo real. Si queremos información en tiempo real, pues como en todos los servicios, hay que pagar unos derechos para poderle usar la información en tiempo real. Pueden dar la información, pero sea información para nuestro caso, pues nos sirve porque pues, es meramente teórico, no son casos reales, ¿sí? Pero cuando queremos ya usar información real para prevenir incidentes o accidentes, pues hay que pagar los derechos para poder recibir información en tiempo real. Aquí tenemos diferentes zonas donde estas pues, las han ido agrupando, ¿sí? Ya sea en el Pacífico o en el Atlántico, tenemos diferentes zonas y pues nos dan las diferentes características que hay de los huracanes, comportamientos de oleajes, en fin, hay un mundo de información que podemos nosotros explorar, ¿sí? Pues luego aquí en eh,
algo aquí. Le picamos, ¿sí? Y nos da toda esta serie de información. Pues luego queremos ver la cuestión de los vientos, una imagen. Pues aquí tenemos la velocidad de los vientos, una escala gráfica, bien, una escala, ¿cómo le llaman esta? De colores. Ahorita se me fue el nombre, ¿sí? ¿De temperaturas? Aquí tenemos, en este caso, de vientos, ¿sí? Aquí yo le piqué en este, ¿sí? De aquí de vientos, y me da cuáles son las velocidades de vientos que hay. Aquí vemos que hay un viento muy intenso, ¿sí? Y en estas zonas azules, de aquí, hay vientos más suaves. Queremos aquí, esto es a 10 metros, ¿sí? O a 30 metros, a 50 metros, y por ejemplo aquí, alturas de ola. Aquí también las alturas de ola nos dicen, y vean ustedes esta parte de aquí, cómo tenemos una altura de ola más o menos significativa, ¿sí? Con el viento. Aquí tenemos vientos fuertes y podemos correlacionarlo con las alturas de ola. Las alturas de ola las tenemos estas en pies y alturas de ola en metros, ¿sí? Entonces vemos eh, lo que, lo que hay en cada una de ellas. Vemos diferentes informaciones, pues luego tenemos las de aquí, hay que ver la expresión de qué es lo que están aquí midiendo, ¿sí? Pero bueno, a lo que voy es la cantidad de información que nosotros podemos obtener, ¿sí? Y esta es una de las tantas que podemos nosotros ir experimentando. Entonces le vamos picando en todo esto, ¿sí? Y nos va dando una cantidad de información interesante. Entonces, ¿qué información tenemos? Pues nos vamos a echar aquí un semestre viendo toda la información, ¿no? Y analizándola. Si hay mucha información, nosotros podemos verla en la parte numérica, ¿sí? Tendencias de huracanes, a dónde van, ¿sí? Las temperaturas, las horas, ¿sí? Cómo va desarrollándose y mucha información, ¿sí? Entonces aquí las podemos estar viendo, ¿sí? Y obviamente hay que entender algo de meteorología para entender qué es lo que está sucediendo. Entonces, bueno, nosotros no necesitamos ser meteorólogos, ¿sí? Sí entender algunas características, algunos parámetros, algo que pues, nos interese para nuestra área, ¿no? ¿Qué es lo que más nos va a afectar? Pues es la altura de la ola principalmente y su dirección de cómo está llegando, ¿sí? Entonces, esto pues ahora sí que nada más se los menciono, o tengan, pero pueden aquí sacar una cantidad de información, por ejemplo, aquí el historial de huracanes. En Galveston, ¿sí? Se le pica y bueno, nos va dando información de cada uno de ellos, qué características tuvo, en fin, todo un rollo, ¿no? Queremos más información, podemos solicitarlo, pero obviamente esa información pues ya cuesta, ¿no? Si la queremos con más detalle. ¿Sí? Entonces, ¿sí queda? ¿Se ve esta otra gráfica, este video? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, este es lo que le llamamos el efecto de Coriolis. Esto de aquí es en una parte del mundo, ¿sí? Y lo que se hace, aquí ustedes pueden ver, este recipiente, está uno en el norte, otro en el Ecuador,
el agua y los vientos en la atmósfera, ¿sí? Y en el mar, ¿sí? Cómo se mueven estas corrientes. Entonces aquí se mueve en el hemisferio norte en un sentido, como lo vamos a ver ahorita, y en el otro sentido se mueve en sentido contrario, ¿sí? Por eso vemos que los huracanes en el hemisferio norte se mueven en un sentido y en el hemisferio sur en otro sentido. Voy a ponerle un poquito más de velocidad de la luz y ustedes lo han visto en sus casas. ¿Sí se han dado cuenta? Cuando escapan una coladera, cuando escapan la tina del baño, cuando vamos a algunos hoteles que tienen. Sí, profe. Cuando se destapa una alberca, ¿sí? Se va a drenar, ¿sí? Este efecto es el que van a ustedes a observar, ¿sí? En el hemisferio norte, pues nosotros siempre lo vamos a ver que se mueve en la misma dirección, salvo que nosotros, bueno, con la mano, con algún instrumento, hagamos que el remolino se forme en sentido contrario. Pero eso lo vamos a ver siempre por este efecto que le llamamos efecto de Coriolis, debido a la rotación de la Tierra. Bien, entonces regresamos a la presentación. De en el Centro Nacional de Huracanes, donde nos dan toda la información, ¿sí? Y bueno, pues es un mundo de datos. Y bueno, lo que nos interesan son los huracanes, y más que los huracanes, los efectos que ocasionan, ¿sí? ¿Cuáles son los oleajes que van a generar? ¿Por qué estudiamos los vientos? Bueno, porque tenemos estructuras portuarias de mucho tipo, las grúas viajeras, las grúas portacontenedores, tenemos los trenes, los hilos, bandas transportadoras, en fin, todas las estructuras que tenemos en el puerto. También el impacto que ocasiona el viento sobre los barcos. Lo veíamos en la clase anterior o anteriores, como si el barco no está bien amarrado, pues el barco se puede ir a la deriva, ¿sí? Se puede separar del muelle. La otra son sobre los medios de transporte. Hemos visto como en Veracruz, en la Cruz, en la parte de la ventosa, el viento, cuando sopla muy intenso, pues voltea los trailers, ¿sí? Aún cuando van cargados. Las ventilaciones en edificios, el viento sobre las estructuras, sobre obstáculos naturales o artificiales, ¿sí? Esto, bueno, pues dependiendo de la intensidad del viento, puede acarrear mucha arena, ¿sí? Esta arena que está en el mar se lleva a la zona habitacional o a la zona portuaria. Toda esta arena va a caer al drenaje y en el drenaje se puede tapar, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que tener cuidado de, bueno, qué tipo de drenaje, qué pendiente le vamos a dar para que se arrastre esta arena, tener áreas para desarenadores, ¿sí? Okay. El proyecto de drenaje pues es más específico, ¿sí? La parte de acumulación de la arena, la formación de dunas, el posible arrastre de basuras, ¿sí? Y poder orientar adecuadamente las instalaciones por viento. Esto es, si tengo yo una zona que genera mucho polvo y a un lado tengo un edificio administrativo, oficinas, todo este polvo podría llegar a estas oficinas. Hay que reorientarlo para que pues las molestias sean las menores, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos un collage de lo que provoca el viento. En una parte nos va a provocar que tengamos oleajes significativos, perdón. Tenemos oleajes significativos, daños a la infraestructura portuaria, sobre las estructuras, o bien, o se desplaza o puede tener un volcamiento. La estabilidad en las estructuras de los barcos, si es muy intenso, pues este barco
se puede volcar. Si está prácticamente vacío, ¿sí? Entonces hay mucha superficie expuesta en la parte superior y puede volcarse. La otra, la navegación del barco, pues idealmente tiene su eje de navegación, pero si sopla el viento de costado, ¿sí? Va a provocar que el barco, ¿sí? En vez de seguirse en esta línea, pues siga una línea inclinada, ¿no? No sea la línea recta que nosotros queremos, ¿sí? Sino que el barco se iría moviendo de esta forma, ¿no? Con un cierto ángulo de desviación. La otra, pues la formación de dunas, ¿sí? Si esta duna la tenemos por acá hacemos un desarrollo turístico, pues toda esta arena va a llegar al desarrollo turístico. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues como aquí se ha empezado a hacer, es poner cierta vegetación que retenga esa arena que no se disperse. Entonces, podemos hacer trabajos de remediación para evitar que la arena se desplace. Obviamente, cuando hacemos este tipo de proyectos, pues tenemos que meternos con qué tipo de vegetación. ¿Por qué? Pues porque aquí la arena no tiene arcillas, no tiene nutrientes, ¿sí? Tanto como cuando estamos en tierra, la porosidad es mucho mayor, en fin, toda una serie de cuestiones biológicas que tenemos que considerar. También considerar que tenemos el agua del mar que pues, trae mucha salinidad y tiene que ser esta vegetación resistente a la salinidad. En fin, todo un estudio para esto y poder detener la formación de dunas si es que el lugar nos lo pide. Y bueno, pues este es el tema del día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, una inquietud. No, ¿No tienen ninguna duda? ¿Ese profe. documento fue el que envió, profe? Creo que sí. Sí, ¿verdad? Creo que sí, ya lo subí. Finalmente yo le subo todos los documentos. Ah, muy A bien. veces ya no me acuerdo qué subí o qué no. Pero son todo lo que estoy presentándoles, los comparto. Sin problema. Entonces, ¿algún cuestionamiento?